Bienvenidos a Todos los Sueños del Mundo, el podcast donde hablamos sobre libros, escritores, literatura y temas afines. Cada episodio, un tema para explorar y varios textos para compartir. ¡Acompáñanos! Yo soy Edgar Sandoval, tránsfuga de la economía, peligroso escribano a sueldo y, por las noches, cuando hay tiempo, aspirante a tejedor de historias. Yo soy Edgar Valdés, programador de software durante el día, lector de Borges de noche y esporádico autor de relatos breves. Muchos saludos a todos los que nos escuchan, muchos saludos tocayo, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de este podcast, Todos los Sueños del Mundo. El día de hoy el tema es la pregunta, ¿tienen dueño las ideas? ¿Les ha pasado que escuchan una frase en algún libro, en una canción, en un poema y que les hubiera gustado que se les ocurriera a ustedes? ¿Cuáles son esas frases infaltables de otros que nos pertenecen? O mejor aún, ¿tienen dueño las ideas? ¿Hasta dónde es posible constatar la originalidad del pensamiento? ¿No es en realidad que todo el tiempo estamos pensando a partir de lo que otros ya pensaron antes? Cuando lo pensamos nosotros de una forma diferente a como lo pensaron otros, ¿estamos siendo originales? Hoy abordaremos este tema. Para comenzar, tocayo, quiero preguntarte tu opinión sobre este último punto. ¿Piensas que las ideas tienen dueño? ¿Nos inspiramos para crear en un acto individual y único o más bien hilvanamos ideas a partir de las madejas que otros nos han dejado ya? Ya luego de que me comentes tu opinión, también me gustaría escuchar aquellas ideas de otros que tú consideras propias. Muy bien, amigo, pues muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan. Es un tema enorme, es un tema muy interesante, no nada más como lector, sino también como pretendido autor, ¿no? Este tema de dónde viene una idea, ¿no? Y todo el tema que tiene que ver con la autoría, con la originalidad. Desde mi punto de vista, yo creo que no, que es un poco, me parece ambicioso pensar que una idea le pertenece de una manera absoluta a una persona. Entonces yo creo que las ideas no tienen dueño. Me parece que para que una idea tenga un dueño, alguien reconocible como el único, es indispensable pues que esta persona pues sea el origen inequívoco de tal idea, que no puedas rastrearlo, ¿no? Hacia atrás, hacia derivaciones. Sin embargo, creo que todas las ideas son realmente emanaciones de una idea anterior. Esta idea previa pues, puede ser expresada de una manera formal, escrita o dejada con un registro, pero también puede ser que la idea previa sea implícita, sea sugerida o sea incluso posible. Sin embargo, pues ya en el mundo real, ¿no? En nuestra civilización, pues se requiere de estas abstracciones, estas ideas, o mentiras parciales que nos ayudan Claro. a poder convivir, ¿no? En sociedad para poder funcionar. Y una de ellas es este concepto del inventor, del descubridor o del autor, que es el tema de hoy, ¿no? En la historia del arte pues, podemos ver cómo este concepto de autoría es realmente pues bastante moderno. Si pensamos en las versiones pictóricas de los mismos motivos que se repiten una y otra vez, si hablamos de la pintura, un cuadro, ¿no? De una Madonna, de una Última Cena, de la construcción acumulada de ciertos poemas históricos a los que les asignamos un autor, como suele ocurrir, por ejemplo, con los poemas homéricos, que se debate es qué tanto es de Homero y qué tanto es de una tradición oral que simplemente aprende, recopila, quizás amplía. Este, esta idea, ¿no? Del autor no es idéntica, ¿no? En el paso del tiempo. Además yo creo que en la modernidad se le otorga un valor a esta originalidad pretendida que no sé hasta qué punto es justificado, ¿no? Ir detrás, ¿no? De esta pretensión de la originalidad. Creo que hay muchos intentos en varios medios, en ensayos, en videos, en libros completos, que explican o intentan explicar cómo todo arte es realmente derivativo. Todo arte proviene de otro, toda obra proviene de otra y pues toda idea proviene finalmente de otra. Hay un video muy famoso en YouTube, de hecho hay más de uno, paradójicamente, ¿no? Pero Claro. hay uno que se llama Todo es un remix y cómo te va mostrando de una manera pues muy, muy veloz para poderte mostrar un montón de cosas, como
toda idea que consideramos como reciente, original o como asignamos a un autor, realmente proviene pues, de una cadena, de una sucesión de ideas que se van alimentando unas a otras. Hay un ensayo que se llama El criticismo literario de Jorge Luis Borges, que publicó Thomas Hart en el 63, donde cita varias frases del propio Borges vinculadas con esta idea de la originalidad. Pero hay una en particular que rescata Hart de este ensayo de las obras de Borges, a partir de las obras de Borges, que dice algo muy interesante para mi gusto, ¿no? Que dice que la aparente originalidad es una ilusión creada por nuestra propia ignorancia. Ahí está, ahí la pone en el papel, ¿no? Que quizás, ¿no? Si tuviéramos pues, una cultura mucho más amplia, que a veces es ya imposible, ¿no? Haber leído todo, haber visto todo, pero que Por si, supuesto. que si viéramos ese mosaico, ¿no? Ese general, veríamos cómo se relacionan y cómo se vinculan, ¿no? unas ideas con otras. Lo que sí creo que hay una parte, digamos, que deberíamos rescatar o que deberíamos hacer más propia del autor, es lo que yo llamaría el timbre. Así como en la voz podemos reconocer a una persona sin verla físicamente, pero la escuchamos, mira, pues, es la voz de tal persona, ¿no? Creo que hay un timbre en los autores, sobre todo en la parte literaria. Pues, este timbre es la forma en la que se expresan, creo que tiene más matices, es más rica, combina más cosas. Y ahí es donde yo creo que reside un mayor mérito, un mayor valor, cuando ese timbre no es, tiene más calidad o es más rico, o nos permite reconocer a un autor. Y finalmente, yo pongo también en la mesa la pregunta de ¿para qué ser original? O sea, finalmente el buscar como un valor en sí mismo, como una meta en sí misma, la originalidad, creo que es una limitación innecesaria para un autor. ¿Para qué serlo, no? Pero bueno, a Claro. reserva, a reserva de ver tu opinión, y tus otras ideas, ¿no? Tus otras aportaciones sobre este tema, pues ahí está, ¿no? Este tema inicial, ¿no? El autor, la autoría, las ideas, Claro. la obra, la originalidad y la derivación, ¿no? La alimentación mutua, recíproca entre autores. Claro, claro, totalmente, tocayo. Y mira, yo creo que, bueno, la frase que mencionas de Borges, pues es muy clara respecto a que más bien siempre va a haber una fuente anterior de las ideas que creemos originales o propias, ¿no? Creo que esto que comentas del timbre es muy importante. Es tanto como si habláramos de que estamos discutiendo sobre la originalidad, que alguien es dueño del color azul, ¿no? Cuando más bien de lo que podríamos estar hablando es de cómo este azul se mezcla con otros colores para crear a lo mejor un paisaje, un rostro, etcétera, ¿no? En una pintura. Eh, yo creo que, y lo comentaré un poco más adelante también, creo que este asunto de esta obsesión que tú comentas, para que sea original, esta obsesión con la originalidad, tiene que ver también con la necesidad de crear un producto vendible en el mercado, ¿no? De construir a la par la figura de un autor y de su obra como mercancías. Y bueno, ya hablaré un poquito más adelante sobre ese punto. Pero bueno, ahora me gustaría escuchar pues cuáles son esas frases que a ti te hubiera gustado escribir, pero que otros ya lo hicieron. Gracias. Sí, otros se me adelantaron. Exactamente. Este, sí, hay varias, ¿no? Hay un montón. Algo que me llamó la atención haciendo este ejercicio de buscar frases o de recordar frases, ¿no? De recuperarlas que yo ya he Exacto. leído y que me parecerían interesantes, que me parecen muy, muy personales para mí, ¿verdad? Muy personales para mí es la parte interesante, ¿no? Alguien más la escribió, pero hay algo una resonancia muy personal Claro. en ellas. Conecta con algo íntimo tuyo, Sí, ¿no? conecta mucho conmigo. Lo que me llamó la atención es que en el previo episodio del podcast, a que hablábamos de nuestro canon, de nuestros autores favoritos, yo, Ajá. me- yo mencionaba que tengo sobre todo pues novelistas, muy, muy poca poesía. Sí. Pero al buscar las frases, veo que son más poemas o más frases de poemas, extracciones de poemas, que de novelas. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, para comenzar, esa sí es de una narración, es de Borges, Ajá. uno de mis autores favoritos, genial, el Borges. Puedo elegir casi cualquiera, hay un montón. Me fue muy complicado no meter aquí 10 frases de Borges, Claro. pero hay una que me parece muy,
muy bonita y que particularmente es una frase que Borges construye a partir de otra frase de otro autor. La frase dice Ah, así, ok. dice, una línea de William Blake habla de muchachas de suave plata o furioso oro, pero en Ulrica estaban el oro y la suavidad. Es de un cuento, de una narración de Borges que se llama Ulrica, que es el Ujú. nombre de un personaje femenino, una historia de amor breve, ¿no? De un encuentro casual, espontáneo, en el que además, por cierto, Borges casi no escribe este tipo de cuentos amorosos, en los que hay erotismo, en los que hay relaciones íntimas, ¿no? Entre personajes. Pero este cuento es uno de ellos. Esa construcción que hace Borges al hablar de que en una persona, en una chica, ¿no? Existía la suavidad y existía la furia, ¿no? Existía la La furia, fuerza. Es, claro. eh, es, es magnífica esa frase, es una frase muy, muy bonita. Y nada más como referencia, pues proviene de una frase, sí, de William Blake, que él escribió para uno de sus libros que él llamaba libros proféticos, que se llama Las visiones de las hijas de Albión. Pero él lo contrapone, él dice que hay chicas que son como la suave plata o que hay mujeres que son como el furioso oro. Y Borges dice, no, ¿verdad? En una sola persona existía la suavidad de la plata y la furia del oro. Pues me encanta, ¿no? Esa idea y creo que yo podría haberle escrito si tuviera el talento. Hay otra que viene en el primer canto de la Ilíada de Homero, cuando habla de algunos héroes que han muerto, y cómo quedan sus cadáveres, ¿no? Ahí en el campo de batalla, pero en vez de decirlo de esa manera, ¿no? De cómo quedan regados los cuerpos tendidos en el campo de batalla, él dice de los héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Zeus. Esa frase, ¿no? De cómo hacer una mención de algo muy, muy cruento, algo muy gráfico, algo muy, muy grotesco, ¿no? Como es un cadáver descomponiéndose ante Claro. los animales carroñeros, ¿no? Pero él lo dice, ¿no? Que quedaron como presa de perros y pasto de aves. Creo que es un contrapunto muy, muy suave, muy poético, pues de algo muy cruel, ¿no? Como el final de la guerra, ¿no? Para los héroes. Hay otro, también un poema de García Lorca, quien estuve releyendo durante estos días, Ujú. de su libro Poeta en Nueva York, que dice así, allí, león, allí, furia del cielo, te dejaré pacer en mis mejillas, allí, caballo azul de mi locura, pulso de nebulosa y minutero. De García Lorca, te repito. Una frase Sí, muy bonita, muy profunda, este, con un simbolismo que es muy complicado de desentrañar, pero en la que al menos a mí me basta, ¿no? El sonido, esa forma de crear imágenes aisladas y luego recomponerlas hacia un mismo poema, y te deja una sensación estética, que es la parte que me gusta mucho de varios claro. fragmentos de esta obra de García Lorca. Luego está un fragmento también de un poema de Yeats que habla de un aviador, de un avión de guerra, ¿no? Un aviador, este, de cómo muy posiblemente va a morir en combate, pero para él morir en combate es morir en el cielo, ¿no? Y de cómo finalmente él no va a la guerra buscando la gloria, ¿no? Buscando la fama. Y la frase que me gusta, que me encanta, es la que dice, un solitario y placentero afán me empujó a este tumulto entre las nubes. Esta parte es muy complicada porque finalmente es un poema en inglés, pero creo que la traducción le hace mucha justicia Claro. a la parte de esta frase. El resto del poema también es muy, muy bonito. Algunas partes son muy complicadas de traducir, pero tiene una musicalidad pues, tremenda, ¿no? Luego viene una frase de Humberto Eco cuando habla de los héroes. Y esa sí la voy a leer pues, casi completa, aunque ahí omite algunos, Adelante, adelante. algunos renglones, que dice en su libro de ensayos La estrategia de la ilusión, dice, los verdaderos héroes, aquellos que se sacrifican por el bien colectivo, son siempre personas que actúan de mala gana, gente que muere pero que preferiría no morir, que mata pero que quisiera no matar, de tal manera que después renuncian a vanagloriarse de haber matado por necesidad. Los verdaderos héroes son siempre arrastrados por las circunstancias, jamás eligen.
porque si pudieran, elegirían no ser héroes. El héroe verdadero lo es siempre por error. Su sueño sería ser un honesto cobarde como todos. De haber podido, hubiera resuelto la situación de otro modo y de manera incruenta. Son los demás quienes luego lo explotan y hacen de él un mito, mientras él, el hombre digno de estima, era tan solo un pobre hombre que supo actuar con dignidad y coraje en una situación que lo superaba. Tremenda, ¿no? Wow, maravilloso, Esta sí. interpretación, ¿no? Del heroísmo, de cómo, no sé, yo, por ejemplo he leído algunos libros del siglo XIX en el que la figura de Napoleón es una figura enorme que trasciende fronteras, que trasciende generaciones y cómo impacta mucho en la psique de muchos personajes novelescos que buscan la grandeza, que buscan el heroísmo, ¿no? Que buscan la fama, ¿no? También, ¿no? Claro, Un poquito en el periodo romántico, ¿no? Pero esta idea, ¿no? De buscar el heroísmo, ¿no? O sea, de ir y buscar ser un héroe. Es muy difícil, ¿no? Finalmente el héroe lo es de una forma muy íntima o lo es de una manera muy pública y en ambos casos es difícil construirlo, ¿no? Entonces totalmente. aquí dice Humberto Eco, pues lo son por error, o sea, lo son arrastrados por las circunstancias, lo son aunque ellos no quieren, ¿no? Entonces me encanta, ¿no? Esa interpretación, esa lectura que hace Humberto Eco de la figura del héroe, que ahora, pues en la modernidad, el héroe es prácticamente un arquetipo, presente en todos lados, ¿no? Claro, Y cómo casi, tú decides ser un héroe, ¿no? Esta idea del Iron Man, ¿no? No, exacto. no es como lo interpreta, ¿no? Eco, y yo coincido mucho con su idea. Y finalmente, un fragmento, bueno, es un poema de un autor chino, de hace poquitos años, murió hace 2, 3 años. Bueno, de hecho se suicidó, tenía 30 años el chico. Y dice así este poema de Ren Hang. Volarán las aves hasta morir. Las aves no solo caen muertas cuando vuelan, se desploman, como una taxidermia suspendida en el aire. Caminarán los hombres hasta morir. Los humanos no solo caen muertos, mueren esperando un semáforo, en el cruce, todavía de pie, como lo hace un árbol marchito en invierno, sin ser descubierto al instante. Pensar en ti me trae un dolor amargo. Es un poema muy chiquito, creo que es el Uf, total del poema, pero el cómo brinca, ¿no? De una claro, introspección muy fatal, ¿no? Muy fatalista, la introspección sobre la muerte, sobre cómo es el final, ¿no? De las cosas sin planearse, ¿no? Simplemente a medio vuelo, a mitad del semáforo, pues el cuerpo cae, ¿no? Pero no cae nada más porque sí, ¿no? O sea, cae en medio de una historia, es la parte que me gusta mucho claro. y luego brinca, ¿no? A este dolor que le trae una persona y cómo, ahí te dice realmente, ¿no? Cómo este pensamiento fatídico y oscuro proviene de otra cosa, ¿no? Proviene de una persona. Todas las frases que menciono son frases que de haber tenido yo el mismo talento para escribirlas, yo podría releerlas y decir, claro que son mías, ¿no? O sea, hay una Sí, expresión muy personal, muy propia mía, ¿no? Me refleja algo de mi interior. Y por eso creo que son frases que yo podría afirmar en ese sentido, ¿no? Creo que podrían pertenecerme por ese eco que tienen, esa reciprocidad hacia mi persona. No sé cómo lo veas, ¿no? Hay más, habrá más, ¿no? Pero son las seguramente, claro. que llegué a ellas. Pues mira, a ver, de entrada veo una dualidad interesante en lo que te gusta, que quizá refleja una dualidad interna tuya, ¿no? Este, hay muchos contrapuntos en estas ideas que te gustan, ¿no? Lo suave que en el fondo es duro o a la inversa, ¿no? El héroe que no quiere serlo, pero está obligado de todos modos a hacerlo, que a propósito del fragmento que nos compartiste de Eco, me quedé pensando si no en el fondo el autor o quien se quiere construir a sí mismo como autor no busca ser una especie de héroe o emprender una especie de aventura, de cruzada, ¿no? Y por eso tan importante esta idea de la originalidad como, como esta armadura que va llevando este héroe literario supuesto, ¿no? Que busca Sí, escribir. Y por otro lado, encuentro también en tus frases una búsqueda de las imágenes totales, de las imágenes que tengan un amplio poder de descripción, ¿no?
estas frases que nos compartes de Renhan, por ejemplo, son muy gráficas, muy expresivas respecto a lo que es estar en este lapso de la muerte, ¿no? Antes, durante, después. Y por otro lado, esta figura del poema de García Lorca, del caballo azul de mi locura, me gusta mucho a mí en particular todo lo que puede evocar esta imagen, ¿no? Sí. La locura desbocada, ¿no? Sí, ahí hay Pues una imagen, perdón, muy, sí, no, adelante. como muy mística, ¿no? El uso del caballo, Sí, siempre hay animales, ¿no? Que son muy relacionados cuando buscas una expresión casi espiritual, ¿no? El caballo como está esta figura fantasmal, una figura etérea, ¿no? Pero también muy exacto. fuerte, muy poderosa, ¿no? Y luego combinada con el azul, ¿no? Pues es un color estándar, ¿no? De ciertas figuras poéticas y Sí, literarias, y de ciertas emociones, ¿no? También. emociones, y luego aparte le agrega el término de mi locura, ¿no? O sea, ya Sí, hay un revuelo enorme, ¿no? El caballo azul de mi locura, ¿no? sí, Es sí, sí. maravillosa la frase. Sí, es como profusa la idea, ¿no? Como ¡fua! Maravillosa y Sí, grande, ¿no? sí, es genial. Muy bien, tocayo. Pues yo creo que has puesto sobre la mesa ya cosas en las que yo buscaba, ideas que yo buscaba poner sobre la mesa también cuando te hacía estas preguntas al inicio, y además veo que coincidimos en varios de los puntos, ¿no? O sea, definitivamente de entrada, yo también estoy de acuerdo en que no es necesaria la originalidad de las ideas, que a lo mejor hasta puede estorbar esta idea o este pensamiento de que uno puede crear algo de la nada. Eh, y en cambio, si uno se nutre a partir de las ideas que ya existen, el proceso creativo puede ser no solo más divertido y gozoso, sino además mucho más fértil, más fecundo, ¿no? También coincido contigo, como te decía hace rato, en lo que señala respecto del timbre del autor, y en esto, ahora sí ya, en un punto de mi intervención voy a volver más a fondo sobre este punto. Pero bueno, lo que quiero resaltar de todo lo que acabas de comentar y del tema central respecto de la originalidad de las ideas, es el asunto referente a que en esta discusión primero debemos clarificar dos conceptos clave que ya fueron apareciendo aquí, el autor y la obra. Por ejemplo, vamos a verlo en términos legales. En México, la Ley Federal de Derechos de Autor establece en su artículo 11 que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Lo estoy leyendo más o menos como viene en el texto, ¿no? Sí, Los primeros, las prerrogativas, los privilegios exclusivos de carácter personal integran lo que se llama el derecho moral, y los segundos, los privilegios exclusivos de carácter patrimonial son pues justamente eso, ¿no? El derecho patrimonial. Entonces la ley protege tanto el reconocimiento de que el autor ha creado una obra, es decir, protege su derecho moral, como el reconocimiento de que puede obtener beneficios con esta obra, es decir, protege también el derecho patrimonial. Luego en el artículo 14 señala que no son objeto de protección como derechos de autor, entre otras cosas, las ideas en sí mismas, o cosas como fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, pero también, por ejemplo, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras y los nombres y títulos o frases aislados, es decir, aglutinar un conjunto de palabras que aparentemente forman una idea no es un objeto de protección de derecho de autor, es decir, que la obra no son ideas, sino que es una cosa todavía más compleja que eso. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en la ley se define por un lado a lo que tiene derecho el autor y lo que no se entiende como obra, estos elementos que acabo de mencionar, pero aunque están definidos en algún punto de la ley, no termina de quedar del todo claro la figura del autor de su obra, pero sobre todo la relación que existe entre ambos, ¿no? En este instrumento jurídico. muy Este bien. sería un primer punto, ¿no? Para el análisis. Tú que eres abogado, a ver, ¿qué opinión tienes aquí al respecto, Soy Tocayo? abogado, pero ya casi no se me nota. Sí, sí, mira, en el derecho, ¿no? En términos generales, sí existe esta figura o esta idea del reconocimiento legal, ¿no? Que es una admisión del derecho de que existe un ente que está surgiendo o que tiene un origen más allá de las definiciones legales, pero que se requiere regular. Es decir, hay algunas figuras jurídicas que solo existen o solo tienen
razón de ser dentro del mismo derecho. El derecho es la fuente de esa figura jurídica y así es Claro, como llega al mundo y así es como podemos interactuar, ¿no? A través de ella. Pero en cambio hay algunos entes del mundo, ¿verdad?, que requieren un reconocimiento, un tratamiento jurídico, porque ya están en el mundo. El tema claro. más sencillo son las personas, ¿no? Como tales, los objetos, los bienes, los inmuebles, los animales, ¿no? La naturaleza, ¿no? Entonces son entes que ya están en el mundo y que tienes que regular. Es más sencillo o es más fácil en la medida en que podamos decir que algo es fácil en el derecho, esta regulación de objetos tangibles, como una persona, ¿no? Pero se vuelve muy compleja con objetos o entes intangibles, como son las ideas. Y además el derecho de autor pues tiene una evolución, sobre todo muy reciente, a la luz de la integración del derecho de autor con ciertos derechos humanos, el derecho a la cultura, el derecho a la información, todo el tema que tiene que ver con la revolución digital. Claro. Y simplemente hay un tema relativamente moderno, digo, hablando en términos generales, ¿no? Moderno, últimos 30, 40 años, por Claro. ejemplo, con las autorías, ¿no? De ciertas eh, artes, expresiones artísticas de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Te hablo Ujú. de temas de artesanías, de temas de tradiciones orales, que le pegan, ¿no? A esto que mencionaba, de derechos humanos, derechos culturales, derechos a la identidad, y otros muchos, ¿no? Pero bueno, antes de enredarnos con, con temas jurídicos, volvamos, ¿no? Con el tema del autor y su obra. Sí, al punto en el que estábamos, claro, pero bueno, creo que con tu intervención quedó claro que este asunto de regular la originalidad es harto complejo, ¿no? Y nada más rescatando lo que hablas sobre este, las expresiones artísticas de ciertos pueblos originarios, etcétera. ¿Dónde está la división entre la originalidad de una idea o una idea que ha estado ahí como parte del acervo cultural de una comunidad, ¿no? De a quién le pertenece esa idea o hay una propiedad colectiva de las cosas. Pero bueno, Exacto. regresamos al punto, ¿no? Más bien, creo que para entender este asunto podríamos irnos no al derecho, sino a la filosofía quizá, ¿no? Entonces quería comentar sobre el concepto de autor y el concepto de obra, así como la relación entre ambas, lo que planteó por ahí de 1969 Michel Foucault en una conferencia que dictó en la Sociedad Francesa de Filosofía. Esta conferencia a la postre se tituló ¿Qué es un autor? Y me parece que da buenas pistas para que podamos entender esta relación de la que habla. Foucault comienza por aceptar que las cuestiones referentes a qué es un autor y qué es una obra representan problemas complejos en sí mismos, como ya lo hemos venido comentando acá, y además han ido cambiando con el tiempo estas nociones. Sin embargo, bueno, él presenta algunas pistas sobre este tema que nos pueden ayudar. En primer lugar, señala que el nombre de autor funciona para clasificar un determinado modo de ser del discurso, es decir, autor y discurso van de la mano. Para un discurso, el hecho de tener un nombre de autor, el hecho de que se pueda decir esto ha sido escrito por tal o tal es su autor, indica que ese discurso no es una palabra cotidiana o indiferente, sino que más bien se trata de una palabra que puede ser recibida de cierto modo y que en una cultura dada debe recibir un estatuto determinado. Y sobre eso se va a enfocar Foucault más adelante. Podríamos decir en consecuencia, sigue Foucault, que en una civilización como la nuestra hay un determinado número de discursos que están provistos de lo que él denomina la función autor, mientras que otros discursos están desprovistos de esta función. Por ejemplo, una carta privada puede tener un firmante pero no tiene un autor. Un contrato puede tener un garante pero no tiene un autor. Un texto anónimo que leemos en la calle sobre una pared tendrá un redactor pero no tendrá un autor. La función autor es, pues, característica del modo de existencia, de circulación y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad. Ahora bien, dice el filósofo francés que si consideramos solamente al autor de un libro o de un texto, podemos reconocerle 4 características, más o menos. La primera es que son objeto de apropiación. La forma de propiedad de la que dependen es de un tipo bastante particular. Los textos, los libros, los discursos han empezado realmente a tener autores en la medida en que el autor podía ser castigado, es decir, en la medida en que los discursos podían ser transgresores. El discurso en nuestra cultura no era, sigue Foucault, en el origen un producto, una cosa, un bien, era esencialmente un acto.
un acto situado en el campo bipolar de lo sagrado y lo profano, de lo ilícito y de lo lícito, de lo religioso y de lo blasfematorio. Entonces ha sido históricamente un gesto cargado de riesgos antes de ser un bien, este discurso, dentro de un circuito de propiedades. Y cuando se instauró un régimen de propiedad para los textos, cuando se decretaron reglas estrictas sobre los derechos de autor, sobre las relaciones autores-editores, sobre los derechos de reproducción, entre otros temas, es decir, esto ocurre más o menos, dice Foucault, a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, fue en ese momento que la posibilidad de transgresión que pertenecía al acto de escribir tomó cada vez más el aspecto de un imperativo propio de la literatura. Aquí a lo que se refiere Foucault es que se terminan garantizando los beneficios de la propiedad sobre las obras, sobre las ideas, como una compensación al riesgo de escribir. Una segunda característica que identifica en la función autor Foucault es que esta no se ejerce de una manera universal y constante en todos los discursos. En nuestra civilización, dice, no fueron siempre los mismos textos los que han solicitado recibir una atribución. Hubo un tiempo en que esos textos, que hoy llamaríamos literarios, eran recibidos o puestos en circulación o valorados sin que se planteara la cuestión de su autor, porque su anonimato no ocasionaba dificultades. Su antigüedad, verdadera o supuesta, les resultaba una garantía suficiente a quienes escuchaban o leían estos textos, ¿no? Sí. En cambio, los textos que ahora llamaríamos científicos, concernientes a la cosmología y el cielo, la medicina y las enfermedades, las ciencias naturales o la geografía, no eran aceptados en la Edad Media y no implicaban un valor de verdad, sino a condición de estar marcados con el nombre de su autor, o sea, a la inversa de lo que ocurría con los textos literarios. Hipócrates dijo, Plinio cuenta, no eran exactamente las fórmulas de un argumento de autoridad. Dice Foucault, eran los indicios con los que se señalaban discursos destinados a ser recibidos como probados. O sea, la prueba de veracidad era que pertenecían al discurso de un autor. Luego, dice Foucault, en el siglo XVII y el XVIII se modifica esta situación. Se comenzaron a recibir los discursos científicos por sí mismos, pues a partir de entonces es su pertenencia a un conjunto sistemático lo que los garantiza y no la referencia al individuo que los produjo. La función autor se borra. El nombre del inventor solo sirve a lo sumo para bautizar, dice Foucault, un teorema, una proposición, un efecto notable, una propiedad, un cuerpo, un conjunto de elementos o un síndrome patológico. Y sí, que cada vez vemos desde entonces más en la ciencia nombres para denominar Sí. enfermedades, teoremas, fórmulas, ¿no? Pero, por el contrario, dice, los discursos literarios ya solo pueden ser recibidos si están dotados de la función autor. A todo texto de poesía o de ficción se le preguntará de dónde viene, quién lo escribió, en qué fecha, en qué circunstancias o a partir de qué proyecto. La tercera característica que identifica de la función autor es que no se forma espontáneamente como la atribución de un discurso a un individuo. Es el resultado de una operación compleja que construye un determinado ser de razón que llamamos el autor. Lo que en el individuo es designado como autor no es más que la proyección del tratamiento que le infligimos a los textos, de los acercamientos que efectuamos, de los rasgos que establecemos como pertinentes, de las continuidades que admitimos o de las exclusiones que practicamos. Es decir, la función autor en la función autor van aparejados el individuo y lo que el individuo crea o lo que se podría denominar su obra, ¿no? No se construye a un autor filosófico, dice Foucault, como a un poeta, y no se construye al autor de una obra novelesca en el siglo XVIII como en nuestros días. Para la crítica literaria moderna, el autor es lo que permite explicar tanto la presencia de algunos acontecimientos en una obra como sus transformaciones, sus deformaciones, sus diversas modificaciones. El autor es asimismo el principio de una determinada unidad de escritura, de nueva cuenta, esta relación tan estrecha entre el autor y la obra. El autor es además lo que permite superar las contradicciones que pueden desplegarse en una serie de textos. Por último, el autor es un determinado foco de expresión, dice, que se manifiesta igualmente y con el mismo valor en obras, en borradores, en cartas, en fragmentos, porque él especula mucho también que sí podríamos considerar como parte de la obra de un autor sus borradores, sus manuscritos incompletos, Sí. etcétera. O sea, todos aquellos documentos en los que puedan estar plasmadas sus ideas o sus interpretaciones sobre las ideas, ¿no? Y la última característica, la cuarta, dice, es que el texto lleva siempre en sí mismo un determinado número de signos que remiten al autor. Pero hay que señalar que esos elementos no actúan de la misma manera en los discursos que están provistos de la función autor y en los que están desprovistos de ellas. Vuelve a la función autor, dice, sabemos bien que en una novela presentada como el relato de un narrador, el pronombre de primera persona, el presente del indicativo,
Los signos de la localización nunca remiten exactamente al escritor, ni al momento en que escribe, ni al gesto mismo de su escritura, sino a un alter ego, cuya distancia con respecto al escritor puede ser más o menos grande y variar en el transcurso mismo de la obra. Dice entonces, sería tan falso buscar al autor del lado del escritor real como del lado de ese locutor ficticio que nos está contando la historia, ¿no? La función autor se efectúa, dice, en la misma decisión, en esa partición y esa distancia que existe entre el escritor real y el locutor ficticio. Todos los discursos que están provistos de la función autor implican entonces esa pluralidad del ego. En resumen, dice Foucault, la función autor está ligada al sistema jurídico e institucional que circunscribe, determina, articula el universo de los discursos. No se ejerce uniformemente y de la misma manera en todos los discursos, en todas las épocas y en todas las formas de civilización. No es definida por la atribución espontánea de un discurso a su productor, sino por una serie de operaciones específicas y complejas. No remite además pura y simplemente a un individuo real. Puede dar lugar simultáneamente a varios egos, a varias posiciones sujeto que diferentes clases de individuos pueden llegar a ocupar. Bueno, hasta aquí toca yo lo que señala Foucault respecto a los autores. Quería traer a colación a este autor y a sus planteamientos para ver cómo las nociones de autor y obra y las relaciones que median entre ambos son evolutivas, son complejas y por eso es difícil establecer coordenadas particulares para la originalidad de las ideas, ¿no? Justamente porque ni siquiera las mismas nociones de autor y obra son estáticas, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí retomo lo que comentabas sobre el timbre de los autores. Por fin llego a este punto, ¿no? Foucault habla en muchos de sus trabajos del concepto de dispositivo, que para él proviene del latín dispositio, aunque otras fuentes señalan más bien que detrás de dispositivo está la palabra latín dispositus. Pero bueno, en todo caso, a lo que se refiere Foucault es a una determinada forma de organizar o acomodar las cosas. Cuando habla de dispositivo a eso se refiere. Y precisamente en el tema de la originalidad, si es que esta existe, tiene que ser entendido, este tema tiene que ser entendido a la luz de un dispositivo o de una forma de organizar las ideas que aunque no sea propia, le da un cuerpo diferente, una vida o un sentido particular a las ideas, ¿no? O sea, tal vez aquí es donde está la clave de, no de la originalidad, pero sí de la creación, ¿no? Tomamos ideas de otros o que han estado en otras partes, pero la manera en que las acomodamos, en que las ponemos, en que las engranamos, es lo que puede darle un matiz diferente, un color diferente, un timbre, como tú dices, a lo que un autor va a decir. Y bueno, por otro lado, y hablando de dispositivos, me parece que en nuestros tiempos se reconocen más ciertos dispositivos literarios que otros. Por ejemplo, como lo muestra un poco la Ley Federal de Derechos de Autor, lo que importa a la hora de proteger la originalidad de las ideas es la construcción del autor, pienso yo, como marca y de su obra como producto, que es lo que te decía hace un rato. Sí. O sea, cómo se construye la creación como una mercancía, con todo y envoltura o empaque, ¿no? Sujeta a las leyes del mercado. En esta lógica, me parece, la persona que no escribe bajo estas reglas puede ser considerada quizá escritora y puede tener hasta textos en los que ha llevado a cabo el ensamblaje de ideas, pero difícilmente puede considerarse parte del dispositivo autor porque no tiene una mercancía que se vende. Por ejemplo, te lo digo porque, como bien sabes, y los que ahora nos escuchen, algunos lo sabrán y otros se enterarán, yo escribo discursos para otras personas y no tengo por esa actividad el estatus de autor ni una voz propia que me represente ante un público determinado cuando estos textos son leídos, a pesar de que yo ensamblo ideas y soy el redactor original, digamos, ¿no?, de estas ideas, ¿no? Sí, no, es un tema muy vinculado, ¿no?, con otros que hemos estado mencionando, ¿no? Y otros más, ¿no?, que se pueden agregar, ¿no? El caso de los ghostwriters, ¿no? El caso de las coautorías, el caso que mencionábamos previamente de las construcciones grupales, como lo son, por ejemplo, una tradición oral, ¿no? De un cuento, de un poema, de una canción Claro. oral, popular, tradicional. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está el autor? ¿Dónde está la participación o el porcentaje de participación? Y sí, pues muy contaminado por todo el tema mercantilista, ¿no? Así es. En el que a veces pues ya te basta, ¿no? El nombre, la foto del autor. Yo creo que cualquiera podemos verlo, ¿no? Claro. Entre más famoso se hace un autor, y ocurre sobre todo con autores contemporáneos, en las publicaciones, en las impresiones de los libros, de las portadas, va creciendo el nombre del autor y va decreciendo el nombre de la obra.
De la obra, Entonces tú exactamente. puedes ver en grande, ¿no? Claro. Murakami, puedes ver en grande Sí, García Márquez, puedes ver en claro. grande Dan Brown, no sé, sobre todo ocurre mucho con los bestsellers, Sí, y se va reduciendo, ¿no? Entonces ahí le ponen, casi como en las películas, ¿no? O sea, de los autores de quien te exacto. trajo tal película, ¿no? Este, Exacto, exacto. Y incluso, termina vendiendo más el autor que su obra, ¿no? O sea, sí, sí, el autor por sí mismo es garantía. sí, la marca finalmente es el autor, ¿no? No tanto la obra. Em, Sí, y el punto al que yo iba es que en el fondo esta obsesión por proteger las ideas es una obsesión más bien por proteger las ganancias que están detrás de esas ideas, ¿no? No solo de los autores, sino de toda la industria que está detrás, que produce, que edita, que distribuye las ideas, ¿no? sí, como dice la frase que no falla, follow the money. Este, Exacto, así es. sigue, sigue la ruta del dinero y verás, ¿no? Los incentivos, ¿no? Sobre todo en este tema, ¿no? Absolutamente. Lo que mencionábamos, ¿no? Ponen grande, ¿no? La foto del famoso, ¿no? Y ya lo demás facilita mucho la labor, facilita mucho el trabajo de los departamentos de mercadotecnia y al final los contables son más felices. Este, Exactamente. Son los que terminan siendo más felices. claro, sí. Y ahora, pues que yo estoy un poquito inmerso en los temas de la programación y del software. Ha habido una explosión reciente en los últimos 7 años, 10 años, con algunos avances en lo que se ha denominado inteligencia artificial o más propiamente sería aprendizaje de máquina, ¿no? El machine learning Ujú. moderno, en los que hay una buena cantidad de proyectos que tienen como salida, como output, obras artísticas. Hay algunos bots, algunos programas, algunos elementos de software que producen obras pictóricas, incluso obras literarias, incluso música. Hay música generada de manera algorítmica. Hay temas muy interesantes Ajá, que están surgiendo, pero luego también surge el tema de la autoría. Es decir, claro, el propio autor escribe una serie de reglas, pero no escribe la obra final. Y al escribir la serie de reglas programáticas que dan como resultado una obra artística, él está reutilizando componentes también de software o también de hardware claro. que no son creados por él. Entonces, además, cuando pones algunos programas que generan obras artísticas, permiten cierta entrada de datos, cierto input de un usuario. O sea, a ti te dejan el programa y tú decides colores o decides frases o decides eh, el tempo o la atmósfera, el mood para una música. Entonces, hay cierta intervención de un usuario aparte de la del programador, aparte de quien creó componentes previos que dan pie a que sea todo esto posible, y ya está enteramente ambigua y borrada Claro, la idea moderna de la autoría, que a su vez ya venía, ¿verdad? Ya venía muy revuelta por los temas que alcanzan, ¿no? Que alcanzan puntos filosóficos como los que mencionas claro. de Foucault, pero que finalmente pues enriquecen mucho este debate, la discusión, el discurso, y a futuro pues, quién sabe que venga, ¿no? Claro, fíjate que de hecho pone sobre la mesa este asunto de nueva cuenta de lo que decía Foucault de qué es un autor, porque por lo que nos estás platicando, pues hay una fragmentación en la creación, ¿no? O sea, hay diferentes eh, estaciones o diferentes puntos desde los cuales se va nutriendo una obra. Mira, aunque yo no soy muy docto en estos temas, lo que yo entiendo es que también en cuanto a lo que se refiere al tema de la programación y la creación de inteligencia artificial, hay un tema sensible que tiene que ver con que muchas de estas creaciones, como ya lo comentaste, involucran, al menos en parte, el que se tengan que descifrar, entiendo que es así el concepto en sentido inverso, códigos de programas anteriores y a partir de este proceso inverso se van haciendo mejoras e innovaciones, pero entonces creo que hay un límite hasta el cual son permitidas este proceso inverso. No sé, a lo mejor tú sabes un poco más sobre este tema. Sí, Pero entonces, sí, dime, sí. no, sí, es un tema muy complejo, ¿no? Y aquí se aplica muy bien eso
de cómo creas o cómo construís o cómo participas, subido a los hombros de gigantes, ¿no? Como decía aquella frase clásica y antigua. El problema es que todavía antes, este subirte a hombros de gigantes era muy visible o era muy obvio, construías a partir de la teoría más reciente de Newton, de la teoría más reciente de Einstein, la teoría más reciente del siguiente, era visible hasta cierto punto la genealogía, ¿no? A través, por ejemplo, de una publicación científica, en cómo se van citando previamente las aportaciones, pues más o menos, Claro, ¿verdad? Podías llegar a esta genealogía a la que yo me refiero. Pero claro. ya con los temas digitales y con la parte masiva además una parte que queda oculta para el usuario, ya es muy complejo, ¿no? Volverte, ¿no? En el tiempo o en los pasos para Claro. llegar a... Seguirle la pista al proceso creativo, ¿no? yo creo que da para muchísimo el tema. Sí, Yo creo definitivamente. que seleccionaste un tema muy interesante. Igual luego nos aventamos la segunda parte. Ahora te iba a invitar, ¿no? A que, así como ya pusimos en la mesa algunas de mis frases, pues ahora yo quisiera escuchar cuáles son esas frases, esas ideas de alguien más, pero que pues son, digamos, tus frases. Mis frases, claro, ahora es mi turno. Bueno, ahí te van. Mira. Una primera frase dice así: pero sobre todo he aprendido el arte del camuflaje, no destacar, que no me reconozcan, que no distingan entre mí y lo que me rodea, ni siquiera entre mí y mi amor, que crean que soy un matorral o una oveja, que soy un árbol, la sombra de un árbol, que soy una duda, la sombra de una duda, que soy un tabique vivo, una piedra muerta, una casa, la esquina de una casa, que es por supuesto de Yehuda Mihai, que ya lo mencioné en el capítulo anterior respecto a mi canon personal, y forma parte de su poema que he aprendido de las guerras. Este fragmento me gusta mucho porque me parece sobre todo un manual o un instructivo de lo que aspiro a ser conforme avance en la vida, conforme vaya envejeciendo, ¿no? Una segunda idea, un segundo fragmento que les voy a compartir ahora, dice así: una vez explotó una bomba junto a una carnicería. La carne degollada fue degollada otra vez, pero ya no había dolor, no había casi sangre. Esta también es de Amihai. Es un texto que hace, un fragmento que hace referencia a las guerras, por supuesto. De hecho, pertenece a una sección de poemas que se llama Poemas de Paz y Guerra. Y el fragmento en sí mismo siempre me ha impactado porque me parece muy ilustrativo de los límites de lo humano, de cómo podemos llegar a avanzar en la devastación como especie hasta puntos insospechados, ¿no? Una tercera idea, que no es mía, pero me hubiera gustado que lo fuera, dice así: pero si Dios es flores y árboles y montes y luz de luna y sol, ¿para qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes y sol y luz de luna, porque si Él se hizo para que lo viera sol y luz de luna y flores y árboles y montes, si Él se me aparece como árboles y montes y luz de luna y sol y flores, es porque Él quiere que lo conozca como árboles y montes y flores y luz de luna y sol, y por eso le obedezco. ¿Y qué sé yo de Dios que Dios no sepa de sí mismo? Le obedezco viviendo espontáneamente como quien abre los ojos y ve, y le llamo luz de luna y sol y flores y árboles y montes, y lo amo sin pensar en él, y lo pienso viendo y oyendo, y camino con él todo el tiempo. Este es del poema quinto de Alberto Caero, que es mi heterónimo favorito de Pessoa, y me encanta porque resume muy bien mi postura ante Dios y ante lo religioso, ¿no? El poema habla en general sobre la metafísica y cómo no hay metafísica en las cosas. Una idea más que quiero compartirles es la que viene a continuación. Dice: ¿y si viviera una vez más, me volvería a equivocar? Sí, no te quepa duda, hasta la locura y hasta el dolor. Esta es de una canción que se llama Gang Bang del músico español Nacho Vegas, que además me parece, por un lado, un mantra y una descripción antropológica de la existencia, ¿no? Nos estamos equivocando todo el tiempo y qué bueno, y lo volveríamos a hacer. Así nos revolquemos en el dolor y en la locura, Sí. ¿no? Y una última frase que dice así: y si ayer dije blanco y mañana de un salto me paso a lo negro, no lo veas extraño, aún ando buscando dónde me quedo. De la canción Contradictorio de Enrique Bunbury, que de nuevo es un mantra y una bitácora de mis andares, ¿no? Muchas personas, quizá todas, nos estamos moviendo todo el tiempo. A lo mejor la diferencia es que algunos lo reconocen este movimiento en sus vidas y otros no, pero la vida es movimiento, ¿no? Sí. Pues, ¿qué opinas, tocayo? Estas son mis ideas, que Son, las escribieron otros.
¿no? Están muy, muy bien. De hecho, ese fragmento religioso prácticamente, muy espiritual, ¿no? De Caeiro, es bellísimo, la verdad es que es muy Sin duda. profundo, tiene un ritmo asombroso. La repetición no es cansada, ¿no? Al contrario, es esta reiteración, ¿no? De esta visión pues casi panteísta, pero al mismo tiempo muy espiritual y muy intelectual también. Sí, Tiene mucha filosofía, ¿no? Mucho razonamiento y mucho sentimiento. Yo creo que sin ser yo religioso o espiritual y no pienso mucho en ese tipo de temas, lo escuchas y hay una resonancia, ¿no? En el que te ves a ti mismo asintiendo conforme exactamente. avanza el texto, dices, sí, o sea, realmente, ¿no? Lo que veo en las frases, y con cierta correspondencia, ¿no? Con las que yo también les compartía, te compartía, tocayo, es Ujú. esta diferencia, ¿no? En el que en tus frases seleccionadas se observa una referencia hacia el otro, ¿no? Hacia el mundo, hacia cierto modo, ¿no? Hacia el conflicto o hacia la confrontación, pero no entendida de una manera, digamos, violenta, ¿no? Ajá, ajá. Sino de una postura, digamos. Hay una postura, ¿no? Ante el otro, y eso me parece muy interesante al hacer este ejercicio que a veces a lo mejor no lo saben nuestros escuchas, pero sí nos conocemos de hace décadas, ¿no? Y Así como es. ir haciendo este ejercicio literario de los podcasts, el anterior y de aún así vas descubriendo algunos temas personales que a lo mejor no conocías o no habías puesto tan en claro, ¿no? Y te Exacto. permite acercarte, ¿no? A una parte íntima de una persona, ya sea que la conozcas o no, para nuestros radioescuchas, podcasteros, pero también para mí, y me resulta muy interesante el ver la selección y el escuchar esta selección de frases. Claro, siempre, como decíamos, desvelan secretos de la personalidad, de la intimidad de uno, y por eso uno las hace propias, ¿no? Pues sí, yo creo que esto que dices, sí hay referencias en estas ideas que me gustan a un otro que observa, sobre todo, ¿no? A un otro al que se le relata lo propio y pues a lo mejor de ahí viene pues mi necesidad de escribir, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, Tocayo. Ha sido, creo que un tema muy rico, como bien dices, va a dar para segundas y a lo mejor hasta terceras partes. Sí. Pero ahora te invitaría más bien a que fuéramos a nuestra siguiente sección, que ya la platicamos en el episodio anterior, que vamos a estar leyendo fragmentos de las ciudades invisibles de Calvino. Y en esta ocasión, pues te toca a ti seleccionar un texto, comentárnoslo y que lo platiquemos un poco. Adelante, Tocayo. Muy bien. Bien, como lo mencionas, tenemos una sección de la temporada uno del podcast, ¿no? En que hacemos una referencia, una lectura al libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Esta ocasión he seleccionado la lectura de la ciudad de Ercilia, que más adelante voy a comparar con otro texto, con ciertos temas de un libro que se llama Dos ciudades, del polaco Adam Zagajewski. Él escribió un libro con motivo de una ocasión al inicio de su vida, cuando él tenía cuatro meses de nacido, en que su familia abandona una ciudad. Entonces, forzados por una inmigración posterior a la Segunda Guerra Mundial y sus reacomodos geopolíticos, quiero hacer, ¿no? Este comparativo. Pero primero el texto de Calvino, que se llama Las ciudades y los intercambios 4. En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van, se desmontan las casas, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura, y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ercilia en otra parte, tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia
encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma. Es el texto de Calvino, muy bonito, muy musical, Maravilloso. así Sí, como el sí, sí. resto de los textos, lleno de imágenes, ¿no? Absolutamente. Y con un juego muy imaginativo, que es lo que se permite a sí mismo Calvino con esta reimaginación de las ciudades a partir de ideas, de hecho, muy básicas, ¿no? Como el caso de las relaciones o el Así es. caso de el abandono, ¿no? de una ciudad. La lectura de Calvino se presta a estas referencias cruzadas y este mes pues yo encontré ecos recíprocos con una obra que estoy leyendo de Adam Zagajewski, que son las relaciones de un ente físico que para Calvino lo hace como los hilos que marcan las relaciones, ¿no? Esta correspondencia con algo visual, ¿no? Algo físico, los hilos, que persisten en un territorio, ¿no? Y que es imposible migrar, o sea, irte completamente sin afectarlos, sin cambiarlos, sin mudarlos, ¿no? Esta idea de los hilos visibles, ¿no? Incluso tiene un eco con una imagen del libro Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, donde hay un chamán, ¿no? Que dice que cuando hablan dos personas entre ellas, dice, él puede ver hilos de luz que avanzan de una Ah, persona y se enredan con la otra, ¿no? Esa es una imagen muy, muy poética, pero que finalmente va a lo básico, ¿no? Entre dos claro. personas hay una relación y esa relación se puede trazar, ¿no? Mediante un trazo físico, un hilo, como lo menciona en este caso Calvino, ¿no? También tiene una idea Calvino en otro de los textos que ya no voy a leer, ¿no? Pero que dice que hay dioses locales, ¿no? Hay dioses que viven en las ciudades. En ocasiones los dioses, al migrar las personas, se van con ellas. Y a veces no, a veces los Claro. dioses son no solo locales, sino que son atados a un territorio, ¿no? Como los elfos de Tolkien, ¿no? Que tienen un destino Por supuesto. con Arda, ¿no? Y están atados a la suerte de la propia tierra. Pero Zagayevsky, ¿no? Cuando hablan de esta migración forzada de la ciudad, es una migración muy particular porque migran en bloque, o sea, muchas personas de la misma ciudad original los migran a otra ciudad, o sea, se van en bloque. Entonces, se van muchos conocidos entre ellos y de cierta manera durante un periodo intentan persistir las relaciones, intentan persistir los hilos de los que habla Calvino. Hay una ciudad original que es imposible de pronunciar, es una ciudad polaca, ¿no? Entonces Ah, sí, está llena, seguramente es imposible de pronunciar. sí, está llena de consonantes y de seguro voy a decirla muy mal, ¿no? Pero hay una ciudad original que es una ciudad que es una evocación familiar, ¿no? Es la calidez de las relaciones interpersonales. Hay toda una relación incluso de jerarquías, ¿no? El doctor, el maestro, el magistrado, ¿no? Y aparte hay una evocación nostálgica de la ciudad para todos los mayores, todos los viejos que han migrado. Y dice, en cambio, nos fuimos todos a una ciudad donde yo crecí, la que yo conocí, una ciudad que se anexa a Polonia, es una ciudad limítrofe con Alemania, que se convierte ahora en Polaca, una ciudad que dice él fea, industrial, con una réplica de madera de la Torre Eiffel que utilizan como un repetidor de señales de radio. Entonces, hay un clima, dice un ensayo de otro autor, de Adán Medellín, que comenta, ¿no? Este tercer libro, ¿no? Y él dice, ¿no? Como hay un clima de insatisfacción y de nostalgias marcado por carreras truncadas, por una patria invadida, por un futuro incierto, ¿no? Pero hay este eco, ¿no? Esta correspondencia con Calvino, como habla de Calvino, de que se van las personas y se queda como un eco, ¿no? De las relaciones que existieron en el tiempo, ¿no? Y como esta migración forzada de la familia de este autor, Zagayevsky, se queda en la ciudad antigua, se queda esta nostalgia de aquellas relaciones interpersonales completas, complejas, históricas, se va a la ciudad nueva, se intenta persistir estas relaciones, pero los hilos que intentan llevarse o que intentan persistir se rompen, ¿no? Es imposible mantenerlos con esta migración. ¿Cómo ves, tocayo, no? Esta pequeña, este eco, ¿no? Esta referencia.
Uy, pues muy interesante, muy enriquecida la ciudad, la narración de la ciudad de Calvino con estas referencias a Sarayevsky. Y fíjate que hiciste que me acordara, hay por ahí algún sociólogo, creo, no recuerdo si era Niklas Luhmann o quién, que planteaba que en realidad las sociedades no estaban conformadas por individuos, ¿no? Sino por las relaciones entre estos, particularmente las relaciones comunicacionales, ¿no? Sí, Y me acordé de esta figura que tú planteas, o que plantea Calvino también, de los hilos que se quedan detrás, y no es, por ejemplo, eh, las manifestaciones culturales, las historias, las tradiciones, no son este tipo de elementos, esos hilos, por ejemplo, o las historias que no se contaron, o las historias que se fueron modificando con el tiempo. Pues todo esto forma también parte de las ciudades como representación de las sociedades, ¿no? Vamos a decirlo así. sí. Y entonces me parece pues que es un tema también para el que da mucho para platicar, pero que evoca mucho a todas las cosas invisibles que vemos, que no vemos en las relaciones humanas. Claro, sí, no es así como lo menciona Calvino, ¿no? Las ciudades invisibles. En este texto, ¿no? O en estos dos, tres textos y muchos más textos, ¿no? Hay Así siempre es. esta referencia a las ciudades como un espacio físico, pero que es muchísimo más, ¿no? Una ciudad es mucho más. La ciudad es lo que contiene la ciudad, pero además la ciudad es como un escenario que es indispensable, ¿no? Para que exista este tipo de relaciones, de historias e incluso de posibilidades, ¿no? Todo lo que no ocurrió, pero que pudo haber existido, como esta historia truncada, ¿no? Que tiene el autor polaco, ¿no? Él todavía, ¿no? Pues tiene ahí una especie de eco que va llegando, ¿no? Hasta esos otros lugares, distancias, ¿no? Kilómetros, pero que sin la ciudad como un espacio físico, pues no puede persistir. No, no podríamos pensarlas exactamente. Muy bien, Tocayo. Pues ahora vamos a pasar a la siguiente de nuestras secciones recurrentes. En esta, como ya lo hicimos en el episodio anterior, vamos a intercambiar algunas lecturas y escrituras entre tú y yo, Tocayo. Primero, te cedería el espacio a ti para que me contaras sobre tus lecturas recientes, que aunque ya dijimos en el episodio anterior que esto de reciente es flexible, porque en realidad podría no ser necesariamente lo que leímos hace un par de semanas, sino puede ser lo que leímos hace quizá un año o un par de años. Y luego yo te platico de las mías y después nos vamos, si te parece, a platicarnos sobre lo que hemos estado escribiendo recientemente. Adelante, Tocayo. Muy bien. Bien, yo seré breve porque son autores que ya he estado mencionando durante el episodio. Entonces, en primer lugar está el libro de Serotonina de Michel Houellebecq. Tenía la lectura en curso durante el episodio previo del podcast y de hecho mencioné que tenía algunas reservas sobre la novela. La segunda mitad es sin duda mucho mejor que la primera, eso es definitivo. Yo percibo cierta desconexión en los temas con los que arranca la novela y con los temas con los que cierra la novela. Sirven como puente, pero te dejan una cierta sensación de algo inconcluso. El libro es bueno, pero puede dejar con un sabor de boca extraño para aquellas personas que necesitan un cierre en las historias, ¿no? Para quienes no han escuchado, ¿no? El episodio previo, yo mencionaba que Serotonina es una novela que habla sobre la vida de un hombre, un hombre, un cuarentón, que tiene una depresión tremenda y quien afronta una vida, afronta un futuro a merced, por un lado, ¿no? De las pastillas del nuevo Prozac, es otro medicamento, ¿no? Pero cumple esa misma función, y también Ajá. a merced también del impacto que tiene tanto este tratamiento, como la misma depresión en su vida y en las decisiones que toma y en las relaciones que va dejando, ¿no? Porque finalmente la depresión no le permite, ¿no? Ver el futuro como debería ser. Es un buen libro, pero te digo, tiene estas acotaciones, de que los cierres no son definitivos, no son concluyentes, y además yo veo una cierta desconexión que puede justificarse, ¿no? Con el tema de la depresión. Ese es un personaje que va abandonando cosas, ¿no? Durante la novela, pero lo pueden leer, ¿no? La narración de Houellebecq es buena, es fuerte.
Otra lectura Muy bien. reciente es este libro de Dos ciudades de Adam Zagajewski. Si hay un libro que recomiendo estos días es este, Dos ciudades. Es una narración, un ensayo sobre los hombres desarraigados, ¿no? Aquellos que no tienen un hogar, no entendido como un techo bajo el cual vivir, sino de no tener una ciudad que reconozcas como tuya. Les repito, ¿no? La familia de Adam fue obligada a emigrar cuando él tenía 4 meses de haber nacido, de manera que él creció escuchando sobre una ciudad mítica como un paraíso perdido, mientras él se veía obligado a vivir en una ciudad industrial a la que él clasificaba como francamente fea. Y luego está el libro de Poeta en Nueva York, un poemario de García Lorca, una relectura de uno de mis libros favoritos. Yo soy muy malo para leer o para interpretar la poesía, así que a mí me basta, ¿no? Que las imágenes que me provoca sean suficientes. Y Poeta en Nueva York es indispensable para mí en ese sentido. Es la definición misma de lo que el lenguaje debe o puede despertar en un lector. Hay un montón de poemas en este libro que a mí no me gustan. Yo no consigo entrar, ¿no? en la melodía, en la métrica, en la imagen. Pero Ajá. hay muchas líneas que son definitivas, son maravillosas, como las que cité, en las que ojalá fueran mías, ¿no? Y hay muchas Ajá. más, ¿no? Tiene por ahí una frase muy bonita, una idea muy bonita, ¿no? De un barco que dice Lorca, que espera a que lo observen para poder hundirse. Me encanta esa frase. Uy, es una imagen Este, muy poderosa, ¿eh? sí, la verdad, ¿no? Es este objeto enorme, ¿no? Fantástico, mítico, lleno de simbolismos, como es un barco, ¿no? Algo enorme, pesado, que espera que lo observen para poder hundirse. Me encanta. No sé, amigo, digo, ya hemos platicado de García Lorca, ya hemos platicado un Sí, poquito sí, sí, sí. de Houellebecq en su oportunidad y también hoy precisamente, ¿no? De este libro de Dos ciudades de Adam Zagajewski. Yo creo que pues no amerita regresarnos, ya hemos expresado un poquito sobre cada uno de ellos y yo quisiera mejor aprovechar la oportunidad para ver tus lecturas recientes, y ya luego, ¿no? Nos regresamos hacia nuestras escrituras de estos días. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, mira, pues yo ahora te voy a platicar sobre un libro a propósito de la flexibilidad con que estamos considerando lo de reciente. Un libro que terminé hace un año y medio más o menos. Pero me parece que viene bien para todo lo que hemos venido platicando, por eso lo traje acá a este podcast. Y pues viene bien porque es un texto que busca romper con concepciones tradicionales. Así como ya hemos dicho que la originalidad de las ideas no es tal, o no al menos como se le suele pensar, el antropólogo francés Marc Augé, en su ya clásico texto Los no lugares, espacios del anonimato, busca desmitificar precisamente conceptos respecto a la espacialidad tradicional que entendemos a las ubicaciones y a nuestra cotidianidad misma. A propósito de que también estábamos hablando sobre las ciudades, ¿no? Bueno, Marc Augé va a repensar los espacios, sobre todo urbanos. Auger ubica tres grandes transformaciones contemporáneas. La primera, dice él, se refiere al tiempo, a nuestra percepción del tiempo, pero también al uso que hacemos de él, a la manera en que disponemos de él. Si en la época moderna, o particularmente en los siglos XIX y XX, el tiempo estaba asociado al antes y al después como cadena lógica de inteligibilidad de la historia, como el relato que teníamos sobre la historia como una sucesión de hechos que ocurrían, dice, oye, esto ya no es válido ahora. La cuestión del tiempo se puede abordar ahora desde otra perspectiva más tangible, desde la noción de que en nuestros tiempos la historia se acelera, o como dice en este texto Auger, que apenas tenemos tiempo de envejecer un poco, que ya nuestro pasado se vuelve historia. Hoy los años recientes, dice, se vuelven historia tan pronto como hicieron su aparición. La historia nos pisa los talones, es decir, ubica esta prisa, esta velocidad, este aceleramiento en la historia. La aceleración de la historia, dice el autor, se explica por una multiplicación de sucesos que han ocurrido en el siglo XX, como las guerras, los movimientos culturales y literarios, entre otros muchos que podríamos incluso dedicarles un episodio de este podcast a narrarlos, ¿no? Dice él, en esta superabundancia de acontecimientos, sumada a una superabundancia que ya vivimos de información y a una complejización de interdependencias entre las sociedades y los individuos, algo que ahora bien podríamos o mucha gente llama comúnmente globalización, se encuentra parte de la explicación de esta caducidad tan breve de la historia, o más bien caducidad breve de los sucesos históricos, dice él.
El exceso de tiempo, o más bien la dificultad contemporánea de pensar el tiempo, es la primera de las características del fenómeno al que denomina el sobremodernidad. Sí, un tema tremendo, ¿no? Ese de la aceleración del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que siempre hemos considerado como algo subjetivo, pero aquí lo pone de una manera pues muy, muy evidente, ¿no? Muy textual, lo pone sobre la mesa de manera tal cual, ¿no? O sea, el tiempo y su percepción se está acelerando y creo que todos podríamos coincidir, ¿no? Con esa observación. Exacto, sí es algo que vemos, pero que quizá no se ha dicho mucho todavía. Bueno, cada vez más, pero aquí queda expresado de manera muy clara, ¿no? Al final, el tiempo es una construcción humana y por eso, pues, suena factible que se pueda modificar su velocidad. Hasta donde yo entiendo, de hecho, los físicos modernos no piensan tan diferente a esta idea, ¿no? A la relatividad del tiempo y su posible aceleración. Sí. Bueno, dice Oye, la segunda transformación es el surgimiento del exceso de espacio o incluso el exceso de proximidad. En este punto señala que los cambios profundos que han sufrido las tecnologías y los medios de transporte hacen que, por un lado, podamos estar en algún lugar al otro extremo del planeta en unas cuantas horas, o incluso que no necesitemos desplazarnos, sino que con sintonizar una pantalla podemos acceder a los lugares más extraños, más distantes o recónditos. Pero dice él, esto último hace que conozcamos la realidad a partir de imágenes donde la información, la publicidad y la ficción se mezclan para formar una percepción más bien manipulada de las cosas. O sea, no es que necesariamente a través de la pantalla conozcamos a las cosas, sino conocemos cierta visión de las cosas, de los lugares. La tercera transformación, dice Auge, o el tercer exceso que caracteriza la sobremodernidad, valga decir, es el de la figura del ego, del individuo como objeto de fijación ante la caída de los grandes relatos de la modernidad. O como dice el autor, en las sociedades occidentales por lo menos el individuo se cree un mundo. A propósito pues de lo que hemos venido hablando también de la originalidad y la construcción de la imagen del autor, de una imagen muy individualizada, bueno pues Auge también nos da otras pistas sobre cómo ocurre esto dentro de un proceso, de un macro proceso mundial, ¿no? Sí, ¿no? Esta idea clásica, ¿no? De que el individuo es una isla, ¿no? Ahora creo que ya lo crecimos al punto de que es un mundo, ¿no? Es el mundo completo. Exacto. Y bueno, fíjate, aunque la ilustración y la modernidad comenzaron por poner al individuo en el centro del pensamiento, digamos que Sí, bajo los ojos de la sobremodernidad, creo que fuimos demasiado lejos, ¿no? Ahora es el centro desde el que emana todo, ¿no? En este exceso de sí, individualidad del que habla Auge. sí, porque eso que mencionas, ¿no? El movimiento arranca con una idea del humanismo, pero como el conjunto de humanos, ¿no? El Ajá, humano como exacto. centro del universo, ¿no? Pero el humano, ¿no? Y ahora es el individuo particular, ¿no? Yo soy el centro, ¿no? Exacto, Del universo. sí. Sí, ya no una generalización abstracta como el humano o la humanidad, sino cada individuo, ¿no? Como Sí. fuente de estas relaciones. Bueno, entonces continúa Oye, el carácter singular de la producción de sentido, reemplazado por todo un aparato publicitario que habla del cuerpo, de los sentidos, de la frescura de vivir, y además por todo un lenguaje político centrado en el tema de las libertades individuales, plantea un problema harto conocido para los antropólogos, dice Auger, cómo pensar al individuo. Y responde él mismo, que más allá del acento importante que hoy se pone sobre la referencia individual, o si se quiere, sobre la individualización de las referencias, a lo que habría que prestar atención es a los hechos de singularidad. Singularidad de los objetos, singularidad de los grupos o de las pertenencias, recomposición de los lugares, dice incluso. Esto es que el exceso de individualización no es exclusivo de los individuos, sino también de sus dispositivos cercanos, ya hablamos un poco de los dispositivos, como el hábitat, los patrones de consumo, la cultura, las costumbres, incluso de las formas de relacionarse de las personas. Finalmente, Auger se remite al concepto antropológico del lugar para definir al contrario, ¿no? A su nuevo contrario que va a ser los no lugares. Dice Auger que los lugares tienen tres rasgos comunes. Son identificatorios, son relacionales y son históricos. Identificatorios porque nacer es nacer en un lugar particular y a partir de ahí constituir una identidad individual. Relacional porque diferentes individuos comparten un mismo lugar a partir precisamente de esta identidad común que les da haber nacido en ese territorio y no en otro. Por último, es histórico porque justamente al conjugarse la identidad y la relación, los individuos comparten en el mismo lugar las referencias a los antepasados y valga decir también a
comparte las manifestaciones culturales que han hecho posible la existencia de ese sitio. A propósito nuevamente de lo que decíamos de las ciudades y los hilos invisibles, ¿no? Sí. Entonces, continúa el texto, si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Y el autor señala que su hipótesis principal es que la sobremodernidad es productora sobre todo de no lugares. Esto es, productora y cito, como lo plantea él, un mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, donde se multiplican en modalidades lujosas o inhumanas los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales, las cadenas de hoteles y las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, los campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse progresivamente, donde se desarrolla una apretada red de medios de transporte que son también espacios habitados, donde el habitué de los supermercados, de los distribuidores automáticos y de las tarjetas de crédito renueva con los gestos del comercio de oficio mudo un mundo así prometido a la individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje. Pero también aclara que un no lugar existe igual que un lugar, no existen nunca bajo una forma pura. El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas. El primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente. Pero los no lugares son la medida de la época. Dice él, incluso una medida cuantificable y que se podría tomar adicionando después de hacer algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia a las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles llamados medios de transporte, aviones, trenes, automóviles, también a los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, a las estaciones aeroespaciales, a las grandes cadenas hoteleras, a los parques de recreo, a los supermercados, a la madeja compleja, dice él, en fin, de las redes de cables o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo. Hasta aquí lo que se refiere a este muy interesante y recomendable texto que Auger publicó en 1992. Ahora bien, a propósito de lo que hemos venido platicando de las ciudades, de los hilos invisibles en las ciudades, como esta noción Sí. rompe un poco con eso, parecieran ser como zonas grises de las relaciones sociales, ¿no? Zonas más bien como dice Auger, en las que el individuo se enfrenta a sí mismo. Eh, Ahora con este encierro que enfrentamos a nivel mundial, con la pandemia, es muy interesante cómo durante muchos años se construyeron, particularmente en las ciudades muy urbanizadas, en las grandes metrópolis, se construyeron departamentos de medidas cada vez más pequeñas, se fueron reduciendo los espacios, me parece que como una medida para que la gente no viviera los espacios, sino que solamente habitara, que llegara a dormir después de largas jornadas de trabajo y en sus tiempos de descanso no quisiera estar ahí, sino que saliera a consumir cosas, ¿no? Y ahora que estamos en el encierro, nos estamos enfrentando a espacios reducidísimos que son imposibles para habitar, ¿no? Y a cómo eh, estos no lugares en los que ya habitábamos, los supermercados, los centros comerciales, los medios de transporte, eran en realidad pues, sitios bastante indeseables, ¿no? En el fondo, a lo mejor estamos recuperando con esta pandemia eh, una resignificación de los lugares y de la importancia de los lugares para nuestra vida cotidiana. ¿Qué opinas tú, Tocayo? Un gran tema y un tema además de muchísima actualidad, como tú lo mencionas, ¿no? Pero ahí enlazando, ¿no? Algunas de las ideas tenemos por un lado ciudades invisibles con Calvino y no lugares con Auge, nos están dejando sin nada, ¿no? entre, Exacto. entre ellos dos, ¿no? Esto que mencionas de los no lugares, ¿no? De los lugares transitorios, de los lugares incluso inhabitables o no pensados, ¿no? Para una habitación, sino para un tránsito, más bien utilitarios, ¿no? No como un fin en sí mismo, sino nada más como un medio, ¿no? Mientras haces otras cosas, ¿no? Mientras pasas de un estado a otro estado, de un trabajo a una compra, Exacto. a un viaje, a una visita. Me trae a la memoria, ¿no? Este tema.
de los lugares y de los no lugares, que ahora con la pandemia hay mucho trabajo desde casa, Así es. y hay quien dice, no, pues genial, genial trabajar desde casa, ¿no? Y hay quien responde, genial para quién, ¿no? Genial Exacto. para qué persona y para qué contexto personal y laboral. Para quien tiene en su oficina un espacio individual, sin ruido, digamos, con comodidades propias de grandes centros de trabajo, y luego enfrentado, ¿no? A un trabajo en casa donde no tienes muchas veces el espacio, el silencio, la aislación, la Así comunicación, es. el internet, no sé, Exacto. hay para quien no existe, ¿no? Esa posibilidad, no es como cuando lees, por ejemplo, algunos libros muy antiguos, sí, sobre todo de autores, ¿no? Aristocráticos, que dicen, no, pues es que escribo en mi estudio, ¿no? Pues, ¿cuál estudio, no? Así es. Escribo en mi biblioteca, escribo en mi casa de campo, o sea, Claro, no, pues claro, estas figuras antiguas muy grandes, ¿no? De espacios, ¿no? espacios enormes, impensables, ¿no? En la modernidad. Y como sí, ahora existen lugares transitorios en los cuales pasamos más tiempo Así es. de lo que implicaría un lugar transitorio, como es el transporte público, por ejemplo, ¿no? Este, es muy interesante, ¿no? Son muchos temas cruzados, ¿no? Pero también Así es. yo también observo que hay una repetición de un tema, ¿no? Que tiene que ver con esta velocidad, con esta aceleración, con esta acumulación, y todos son temas de excesos, o sea, Así es. todo es más rápido, todo es más más condensado, todo es más exigente, todo es más, la palabra es más, ¿no? Entonces el exceso creo que define muchos de los temas que menciona el autor. Y además me parece que el asunto de la aceleración tiene que ver con que si estamos en espacios, en los no lugares, espacios acelerados, espacios de tránsito, espacios por los que no estamos mucho tiempo, pero que sin embargo ocupan gran parte de nuestra cotidianidad, son espacios en los que no establecemos grandes relaciones con otros, ¿no? O sea, por eso su reiteración en que son espacios para estar ante un espejo viéndonos reflejados a nosotros mismos, ¿no? Y por eso, bueno, mucha gente termina escapando una buena lectura a veces con la música. Digamos que esas son algunas de las bondades de los no lugares, pero a veces desenchufados simplemente, ¿no? Como en tránsito, igual que estos lugares. Sí, casi como diría Sagayevsky, ¿no? O sea, desarraigados, ¿no? O sea, Exacto. no tienes un hogar, ¿no? Entonces, tienes un espacio, pero a veces no es un espacio que puedas llamar propio, en el que te puedas reconocer. Pero también mucha gente, a lo mejor de generaciones más recientes, ya lo ve como algo más normal, y algunos que venimos en una generación transitoria, ¿no? Aún vemos ventajas, desventajas, pros, Sí, contras, vemos a lo mejor con nostalgia, ¿no? Otras épocas otros momentos, ¿no? Sobre todo la disponibilidad de poder elegir un momento de más tranquilidad, de menos aceleración, así para es. otros, pues no sé si sea diferente. Exacto. Muy bien, Tocayo, pues ahora ha llegado el momento de que nos platiques de tus escrituras recientes. Así es que, pues adelante. Muy bien. Estas semanas he estado escribiendo una serie de textos breves bajo el título provisional, de vidas de escritores imaginarios, inspirado pues en pequeños pensamientos, ¿no? Que van surgiendo a lo largo del día, y este es el primero de ellos. Se llama Leopoldo Bretón, el primer autor imaginario de esta serie. Leopoldo Bretón fue un obrero casi toda su vida. A las 5 de la mañana esperaba el autobús de la empresa. Al principio, en la oscuridad matinal, imaginaba otros mundos donde los trabajadores no esperaban en el frío la llegada de un autobús. La literatura llegó a él en forma de mejoras diminutas, imperceptibles para los hombres y mujeres que pasaban en autos luminosos. Primero, un autobús donde no iba nadie más que él, ni siquiera un conductor. En su mente, el vehículo llegaba justo cuando él daba la vuelta a la esquina, donde solía quedarse 20 minutos expuesto al viento, a veces a la lluvia tenaz que lo olvida todo, que no guarda rencor.
Más adelante, su imaginación dio vida a autobuses inteligentes que regulaban su temperatura a los deseos de Leopoldo, con música muy suave, sin estridencias, que le ayudaban a dormir y despertar descansado al llegar a la fábrica. En algún momento trató de pensar en seres que lo acompañaran en las travesías, ninfas desnudas de cabello móvil como el agua, hombres inteligentes que le daban consejos y escuchaban todas sus palabras sin interrumpir. Un día los personajes optaron por hablar no solo con Leopoldo, sino por convivir entre ellos. Salieron a buscar el propósito que los justificara. Publicó su primer libro en una prensa local, después de ganar un concurso modesto. Al ver sus palabras impresas, tuvo la revelación de un destino. Los lectores, que siempre fueron pocos, encontraban en sus libros el consuelo que solo es posible en quienes tienen el alma herida, que quizás somos todos. Sus ficciones eran siempre cálidas, si bien rodeadas de frío. Eran una luz frágil amenazada por la oscuridad del mundo, la última estrella, todavía roja, de un universo que se moría. Hasta aquí este pequeño texto, ¿no? Forma parte, ¿no? de una serie de varios autores imaginarios a quienes les creo una biografía en base a un pequeño momento, a una pequeña característica. Y también sirve, ¿no? Como un ejercicio para escribir un poquito en lapsos muy breves, ¿no? Que a veces es lo que tenemos disponible. Exacto, sí, muy buen ejercicio. Oye, muy interesante tu texto porque además encuentro aquí varios de los elementos que tú ya nos mostrabas en las frases de otros que consideras tuyas, ¿no? O sea, hay muchos contrapuntos, hay una desesperanza en este texto que nos lees, pero que está rodeada de una cierta fe de este autor imaginario. Hay el recorrido entre lo sensorial, ¿no? El calor y el frío, entre muchos elementos, como te digo, contrapunteados. Ya entendí por qué te gustan estas ideas que nos relataste al inicio de este capítulo. Sí, creo que hay Bueno, cierta pues correspondencia. exactamente, sí, se nota cuáles son las ideas recurrentes en ti y en tus escritos y se nota por qué entonces ves reflejadas esas otras ideas en lo que tú piensas, en lo que tú escribes, ¿no? Muy bien, amigo. Bueno, ahora déjame yo te comparto lo que he escrito, otra vez haciendo uso de la flexibilidad del concepto de raciante. Les voy a platicar a propósito de esto de que las ideas no tienen dueño y que pueden ser construidas a partir de las percepciones, de un relato dual que escribí hace unos 2 años. Se trata más bien de dos cuentos gemelos, Femme Fatale y Fatale pour la Femme, que relatan un mismo suceso visto desde la óptica masculina y femenina, y tratan de mostrar cómo estas diferencias de percepción hacen que los dos personajes converjan en un mismo final que tiene, sin embargo, significados diferentes para cada uno. Ahora solamente les voy a leer un fragmento. Es el mismo fragmento, pero visto en cada uno de los relatos, relatado desde la óptica de cada personaje. Entonces, la primera visión en Femme Fatale es la masculina y por ende la de Fatale pour la Femme es la femenina. Va Femme Fatale. Llego al supermercado y tomo uno de sus carritos sofisticados. Apenas entro y recuerdo por qué odio este lugar, con sus productos orgánicos y sus vinos caros y sus quesos de nombres impronunciables. Me dirijo directamente al área de salchichonería para comprar un poco de jamón de cerdo. Nada de pechuguitas de pavo o de productos de soya o de cualquier cosa que no suene a animal muerto. Al llegar al departamento correspondiente, descubro con tristeza que la fila es larga, a pesar de la hora, y aguardo con desgano. Busco nuevamente aquella melodía pegajosa de hace rato, pero mi mente está demasiado agotada como para recordarla. Observo el piso laminado del lugar, que comienza a mostrar algunas grietas pequeñas. Me parece demasiado para este lugar pretencioso. ¿Qué opinarían los clientes si fijaran un poco su mirada en el suelo? Sigo con los ojos la secuencia de separaciones y de pronto detengo el avance. Acabo de descubrir a unos 5 lugares de mí en la fila un par de tobillos desnudos, enfundados en esos zapatos de tacón que desafiarían cualquier dictamen estructural. Comienzo a elevar la trayectoria de mi cabeza y descubro un par de piernas espectaculares. La exploración me conduce ahora hacia un vestido gris claro que se ciñe perfecto a un cuerpo voluptuoso que desentona con el lugar. En ella no hay nada de light ni de gluten free. El cuerpo de esta diosa es vasto y dibuja una topografía digna de exploración.
Avanzo el último trazo en mi viaje ocular y descubro un rostro simétrico y facciones delicadas que acompañan ese par de ojos azules que le dan sentido a este cuadro. Me he quedado observándola por tanto tiempo que ya no recuerdo si era mi turno para avanzar en la fila. Rápidamente un dedo amenazante toca mi espalda y me avisa que debo moverme. Dirijo nuevamente la mirada hacia mi objeto buscando saber si lo que he visto es real, y en mi camino descubro divertido las reacciones de todos los hombres del lugar. Algunos se fijan discretamente en la muchacha, temerosos de ser descubiertos por la mirada fulminante de sus esposas, mientras que otros abiertamente le dirigen expresiones lascivas. Mis ojos llegan nuevamente a ella, que mantiene una ligera sonrisa en su rostro y la mirada rígida, puesta al frente. Es como si se percatara perfectamente de lo ocurrido y se negara a concederle a estos caballeros el placer de hacerles ver interés alguno. Al mismo tiempo, observa y desmenuza los objetos que yacen en su carrito, como si quisiera comunicarle al mundo que sus únicas preocupaciones en este instante son contar los productos que lleva y hacer un repaso mental de la lista de pendientes. La fila avanza nuevamente y ahora es el turno de la chica para hacer su pedido. Posa su mirada en el dependiente solo los segundos necesarios para indicarle lo que llevará y luego baja la mirada. El empleado escucha hipnotizado el pedido y aguarda unos instantes más, en espera de un poco de su atención. Ninguna respuesta de parte de la mujer. El hombre se da la vuelta, resignado, toma un paquete que acomoda en una máquina y comienza a rebanar. Fijo mi atención nuevamente en la mujer, que sigue con la mirada abajo, distraída, y casi podría afirmar que sus pezones se acaban de endurecer un poco mientras mastica lentamente la escena. Percibo cómo se acelera un poco su respiración. Puedo jurar que tiene 1.000.000 de ojos que le permiten ver esta danza de machos alrededor suyo. Ahora viene el fragmento de Fatal pour la Femme, o sea, la visión femenina. Ya en la tienda, me dirijo directamente al área de salchichonería para comprar el jamón de Ariel. Conforme avanzo, siento que cada vez hay más miradas sobre mí. ¿Será que este vestido es horrible? O tal vez olvidé retocar mi maquillaje en el camino. Muy pronto me doy cuenta que en realidad las miradas son casi todas masculinas. Comienza a crecer una sensación angustiante en mi estómago. No me gusta ser el foco de atención. Procuro cuidar mi cuerpo, pero eso no le da derecho a nadie de observarme así. Tomo algunas cosas de los estantes, más por escapar de las miradas que por necesitarlas. Apresuro el paso y llego a la fila, que es un poco larga, para pedir el jamón y salir huyendo. Tal vez si no hago contacto visual con ninguno de estos hombres, terminarán por perder el interés y voltearán a otro lado. Ahí está nuevamente la sonrisita estúpida intentando salvar la situación. A veces quisiera tener un poder mágico y que esta mueca me hiciera invisible. Suena el mensajero de mi celular. Seguramente es mi marido que está enojado porque no me veo en casa. ¿Dónde estás? En el súper, amor, comprando tu jamón para prepararte una deliciosa cena. Pero ¿por qué carajos no tomaste previsiones y lo compraste antes? Muero de hambre. Lo siento, seré más cuidadosa con eso. Ya casi me toca pedir y en 15 minutos máximo estoy en casa. Ya no traigas nada, ahorita veo que compro para cenar. No, amor, te juro que en 15 minutos estoy de regreso. Guardo el celular y me doy cuenta que solo falta una persona por atender antes de mí. Suspiro involuntariamente y ahí, de nueva cuenta, como carcelero, como marca tatuada a mi rostro, está la sonrisa que me persigue y me atormenta con su falsa tranquilidad. Ahora que lo pienso, hace mucho que no me recuerdo sin ella. Supongo que una se acostumbra a vivir estresada todo el tiempo y la sonrisa es una especie de pararrayos, de campo de protección que me protege hasta de mí misma. No he terminado de pensar esto cuando el dependiente me pregunta por mi pedido. También tiene una sonrisita estúpida, pero supongo que en su caso es más bien una muestra de que el amigo bajo sus pantalones está de lo más divertido mientras él me observa. Hago el contacto visual necesario para pedirle el jamón de Ariel y giro la vista al carrito. Me acabo de percatar que tomé un salero y una toalla de manos. Una carcajada, ahora sí sincera aunque irónica, resuena en mi cabeza. ¿Pero en qué estabas pensando, Michelle?, me digo reprendiéndome, aunque en el fondo la voz suena nuevamente a mi mamá. Acabo de recordar que ya estoy en el departamento de salchichonería. ¿Podría pedir ese salami que me gustó la otra vez? Suena el mensajero de mi celular de nueva cuenta. Observo la pantalla y veo 15 mensajes de Ariel. Siento un vacío profundo en el abdomen y una sensación de calor que se expande por mi cuerpo. ¿En dónde estás? 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 ¡Carajo, respóndeme! Ignoro el celular y volteo a ver al dependiente que viene con mi pedido. ¿Algo más, señorita? Nada, gracias. Contesto y salgo de ahí hacia ninguna parte. Siento la cabeza aturdida y un miedo que está a punto de paralizarme. Se me dificulta respirar y cierro los ojos para concentrarme. Inhalo fuerte y sostengo el aire. Suelto lentamente y vuelvo a sentir mi cuerpo. No puedo llegar ahorita a casa y lidiar con la ira de Ariel, y menos con la mía. En este momento sería capaz de inundarlo de insultos e incluso de irme a casa.
de irme de casa. Por alguna razón, siempre que llego a ese punto, un miedo me detiene y comienzo a pensar en escenarios catastróficos. Sentir ese miedo me hace enojarme nuevamente y de ahí al estrés y de nuevo a la sonrisa absurda y falaz. Hasta aquí mis dos textos, tocayo, ¿cómo ves? Muy bien, es un ejercicio muy interesante, ¿no? No nada más por el ejercicio de narrar el mismo momento desde dos perspectivas diferentes, en el que siempre tienes, digamos, esa obligación como autor de no repetirte, ¿no? Si usas, Así es. si usas dos versiones es porque cada versión aporta una comprensión ya sea de la situación o de los mismos personajes. Se me hace un ejercicio muy completo y muy bien logrado, sino también por otro punto que para mí es muy interesante, que es el entrar en la cabeza de un personaje, y particularmente de un personaje femenino, que algunos no nos atrevemos a intentarlo porque de antemano, ¿no? Lo consideras como una empresa muy complicada. Y todavía hay otro detalle que yo le he dado vueltas a veces como un pensamiento fugaz, ¿no? Esta, esta situación o este escenario, ¿no? El de una chica atractiva, ¿no? Y más como tú no la planteas, muy atractiva, ¿no? Claro. Visualmente deslumbrante la chica, que existen, ¿no? Finalmente en la vida real personas que tienen un atractivo para los demás, ¿no? Y que ese atractivo es algo que ellos no pueden manejar o no pueden decidir al 100%, ¿no? Y cómo Exacto. atraen las miradas, atraen el deseo, ya sea deseado o ya sea o ya sea no deseado, ¿no? O sea, atraen a personas, incluyendo en momentos, en situaciones, de personas incluso que no les agradan, ¿no? O en momentos inadecuados como el que planteas, ¿no? Entonces, tiene varias capas, ¿no? El ejercicio que realizas, yo creo que está muy bien logrado. Yo he tenido la oportunidad de leerlo completo, ¿no? Leer la conclusión, pero Ajá. en este fragmento que nos compartes, ¿no? En el que se muestra exactamente este juego de espejos, ¿no? Entre dos personas que van convergiendo, ¿no? hacia un punto, yo le rescato, ¿no? Un montón de detallitos positivos, tanto en la solución, ¿no? De cómo llegas, ¿no? A una convergencia, tanto en la solución también de este trabajo de monólogo de interior, ¿no? De pensamiento de cada uno de los personajes, y cómo lo pones también muy fácil de reconocer, ¿no? Lo que observa el hombre, lo que piensa el hombre, ¿no? Sus ideas un poquito más inmediatas, más burdas, ¿no? Pero también, Claro. también con cierta idea, ¿no? Que se va un poquito más lejos, ¿no? Como estas frases, ¿no? Sobre la limpieza, ¿no? Del supermercado, y luego el de la chica, ¿no? Entonces, lo veo muy bien, muy interesante, ojalá y luego puedas compartirnos el resto, ¿no? Del texto y su conclusión. Claro, claro, a lo mejor más adelante en otros episodios les compartiré otros fragmentos de este cuento que, bueno, como bien dices, representaba un reto el posicionarse en una óptica femenina. Lo hice a sabiendas de que lo iba a narrar de forma imperfecta, pero sí como un experimento de romper además, porque quizá a muchos hombres nos ha pasado esto de encontrarnos a una chica atractiva en un supermercado y de experimentar todo lo que este personaje masculino experimenta, pero quizá casi nunca nos hemos preguntado qué podría estar pasando por la mente de la otra persona, ¿no? Y encuentro ahorita en esto que decías de como el atractivo y como a veces la gente no quiere tener ese atractivo o lidiar con las cosas con las que luego tiene que lidiar por este atractivo, con la referencia que haces de Humberto Eco y el héroe que no desea ser héroe, ¿no? Claro. A veces tenemos ciertas cualidades o características consideradas como dones, pero que en realidad ni las queremos ni nos sirven, ni a veces hasta nos estorban, ¿no? Un poco. Sí, dice Humberto Eco, no te queda más que actuar con coraje y con dignidad, ¿no? En aquellas Exacto. situaciones que te superan, ¿no? Así es. No hay de otra. Muy bien, amigo, pues creo que ha sido un capítulo, un episodio bastante rico en reflexiones, interesante pues muchas gracias por tu participación también por la colaboración y pues nos estaremos viendo pronto en un episodio más. Muy bien, amigo, sí, también coincido que fue
un episodio, un segundo episodio, con muchísimos temas, con textos muy interesantes, con ideas que se quedan, a lo mejor no iniciadas, ¿no? Bastante avanzadas, bastante bien planteadas, aparte con autores muy interesantes, muy vastos, ¿no? Como Foucault, ¿no? Que según parece es tu autor de cabecera y otros. Sí, ya ahora quedó de manifiesto, sí. Sí, pero sí, me parece que fue un ejercicio muy rico, hay mucho a lo que regresar, ¿no? De estos mismos textos y estos mismos autores, pero por lo pronto, pues hasta aquí llegó el segundo episodio, esperemos que los que lo escuchen lo hayan gozado tanto como nosotros, tanto en prepararlo como en realizarlo, y ojalá nos acompañen en posteriores episodios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Todos los Sueños del Mundo, el podcast de libros, escritores, literatura y temas afines. Hasta la próxima.